vamos al día número 5 de la guerra del régimen israelí contra la Franja de Gaza, tras el curso de la operación Tormenta de Al-Aqsa de la resistencia palestina en respuesta a las atrocidades israelíes. Y a la par de los bombardeos e incluso crímenes de guerra que a esta hora ejecuta la entidad sionista, las reacciones internacionales siguen suscitándose. Mientras Estados Unidos ha dejado claro su apoyo a Tel Aviv ante lo que consideran su derecho a defenderse, desde países del eje de la resistencia y gran parte de la comunidad internacional se solidarizan con Palestina. Matrices y posiciones encontradas, mientras un alto el fuego aún se ve lejos. El análisis lo hacemos inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Desde que el movimiento de resistencia islámica de Palestina inició la operación Tormenta de Al-Aqsa contra el régimen israelí, diferentes partes del mundo han sido escenario de actos de apoyo al pueblo palestino. Desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por países como Irán, Yemen, España, Italia y Argentina, los ciudadanos salieron a las calles para defender los derechos de los palestinos y condenar el silencio internacional ante los crímenes israelíes. المقاومة الفلسطينية ترد على كل الاعتداءات التي جرت في الفترات الماضية بمخيم جنين في الأقصى في محاولة تهويد المزيد من المنظمات الاعتداءات التي كانت تتم. فاليوم المقاومون الفلسطينيون يردون على كل الاعتداءات وليفرضون اليوم توازن رعب حقيقي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. Estamos manifestando, ayudando y apoyando a nuestra familia porque yo soy también de Gaza, de la Franja de Gaza de Palestina. Intentamos ayudar con todo lo posible que podamos para que sepan que estamos con ellos. El Estado sionista es el Estado terrorista y apoyamos al pueblo palestino en toda la lucha que está llevando a cabo en una nueva, por supuesto, ofensiva contra el Estado de apartheid y de ocupación. Gaza es una cárcel, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, así que es una barbaridad lo que se está haciendo nuevamente. I want the world to know that occupation has to end. Palestinians are humans. They have the right to live. They have children. They have the right to live a normal life like everyone else. También exigen el fin de la ayuda occidental que recibe el régimen israelí para llevar adelante su política de apartheid y exterminio. We demand an end to the siege and blockade of Gaza. We demand an end to the occupation. We demand an end to the colonization of Palestine and all Arab lands, including Syrian lands like the Golan Heights and Sheba Farms in Lebanon, which are also occupied by Israel. The funding that this government provides to this state that is killing our people, that is using your tax dollars to do so. Por su parte, diferentes autoridades regionales, entre ellos los presidentes de Irán y Turquía, han avalado la lucha de los palestinos, condenando las continuas atrocidades israelíes. نشان داد که ظلم و ستم به یک ملت، آواره کردن زنان و کودکان و تصرف اراضی کشاورزی آنها، سرزمین آنها و ظلم به این ملت میتونه شاید یک مدتی باشه اما به سطوح میاره مردمی که مظلوم واقع شدن، مردمی که ستم به اونها şude اونها به سطوح میان و حاضر نیستن دیگه ادامه این ظلم ها رو تحمل کنن. Suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak insanların en temel insani ihtiyaçlarına erişmesini engelleyerek içinde sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek velhasıl her türlü utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil, katliamdır.
Allí teníamos entonces en el paquete informativo lo que ha sido durante toda esta jornada más reciente, pues la situación allí en la Franja de Gaza, pero sobre todo las reacciones de líderes, de presidentes y de distintos movimientos y ciudadanos civiles alrededor del mundo en torno a lo que está pasando y también en apoyo a la causa palestina. Gracias al equipo de redacción y producción, vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy estará con nosotros Luis Alfonso Mena, magíster en Historia, periodista y profesor universitario desde la ciudad de Cali, en Colombia. Y también nos va a aportar en el análisis Víctor de Currea, escritor, periodista y profesor universitario desde Bogotá, la capital de Colombia. Muy bien, ya están conectados ambos con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Luis Alfonso, gusto saludarle. ¿Qué tal? Hola, saludo cordial desde Cali, Colombia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos y qué bueno que logramos la conexión finalmente. Y Víctor, también gran saludo y bienvenido acá detrás de La Razón en Hispan TV. ¿Qué tal? Gracias, Dani, un placer, y vamos a contribuir a la discusión de la manera más honesta y transparente, que es lo que el público necesita. Una discusión que, bueno, contamos con muy poco tiempo, lamentablemente, al aire, pero tratemos de pues hacerlo lo más sintetizado posible para alcanzar la mayor cantidad de interrogantes posibles. Y precisamente inicio con usted, Víctor. Bueno, el conflicto entre el régimen de Israel y Palestina de larga data y la violación, ¿no?, de la entidad sionista de los derechos del pueblo árabe ha sido objeto de innumerables debates y posturas de la comunidad internacional. Eso bien lo sabemos, desde la ONU hasta los países de la región y Occidente. Pero ante el escenario de tal magnitud que hemos observado, no hoy, le pregunto, ¿apunta el panorama a la posibilidad de internacionalizar la guerra o ya de por sí lo está? A ver, la guerra en términos políticos está internacionalizada. Que países como Alemania y Austria planteen cortar la ayuda a los palestinos, que Suecia, un país que se las da de pacifista en el mundo, cierre filas para aislar más a los palestinos, que el Reino Unido quiera prohibir en las calles y considerar un delito el uso de la bandera palestina, que Estados Unidos esté mandando 2 portaaviones en este momento a las aguas del Mediterráneo, nos muestran claramente de qué lado está la mayoría de los gobiernos de Europa y del gobierno de los Estados Unidos. Segundo, sin duda es un conflicto internacional, porque Palestina es un Estado que está siendo ocupado por otro y por tanto es un conflicto. No es un conflicto interno de ninguna manera y nunca lo ha sido. Y tercero, porque los ataques que ha hecho de provocación, de ametrallamiento, con helicópteros y con aeronaves, Israel al sur del Líbano es terriblemente preocupante. Lo cierto es que hemos dicho, aquí nos han invitado en Hispan TV muchas veces a hablar, a dar elementos. Sí. Yo la pregunta que hago es una sola, y es, uno, ¿cuándo se va a acabar la ocupación? El problema no es el terrorismo, el problema no es ni siquiera el muro, el problema central es la ocupación. Y todas las preguntas que tiene el conflicto palestino ya tienen una respuesta en el derecho internacional. Pero la comunidad internacional, que es profundamente hipócrita, el derecho internacional lo usa solo cuando le conviene. Ya, de hecho, sobre esa pregunta, sobre ese interrogante que nos deja en el aire, Víctor, ¿hasta cuándo va a ser esta ocupación? ¿Cuándo va a finalizar? Vamos a tratar de ahondar un poco más adelante en las siguientes interrogantes. Permítame, voy ahora con Luis Alfonso y quiero citar, Luis Alfonso, unas palabras. Nos vamos a asegurar de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse para responder a este ataque. Esto lo dice por un lado el presidente Joe Biden, y casi a la par pues escuchamos por otro lado al eje de la resistencia, particularmente al yemení Ansarollah, advertir con atacar al régimen de Tel Aviv si Estados Unidos llegara a intervenir militarmente y directamente. Esto es un claro ejemplo, Luis Alfonso, de cómo se está ante 2 ejes marcados que podrían profundizar o generar una onda expansiva, digámoslo así, en un conflicto que traspase Gaza, los territorios ocupados e Israel, pero a nivel de campo de batalla me refiero, porque ya de por sí Víctor nos decía que el conflicto está internacionalizado políticamente.
Sin duda, en el cercano Oriente tiene profundas repercusiones. No solamente es un fenómeno, una problemática circunscrita al territorio palestino, sino a todos los países circundantes del cercano y el mediano Oriente. Yo creo que lo que se impone ahora es lo que ha venido planteando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el sentido de que la solución está en la convocatoria, probablemente estaría allí en la convocatoria de una conferencia internacional de paz para dirimir este conflicto. De ninguna otra forma se podría encontrar una solución. El presidente lo planteó en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso yo creo que adelantándose a los acontecimientos que le han dado ahora toda la razón al presidente Petro. Es indispensable, es inaplazable que haya una convocatoria de una conferencia internacional para la búsqueda de acuerdos. Allí en ese terreno es que está la dificultad, porque Estados Unidos e Israel buscan generar toda una matriz y toda una correlación de fuerzas que impida la búsqueda de una solución de fondo estructural al conflicto que, como lo decía Lugo, está centrado en la invasión, en el sometimiento, en el coloniaje y en la agresión del sionismo israelí al pueblo palestino. Ahora, precisamente habla de matrices, Luis Alfonso, y yo le voy a dar el pase a Víctor, porque en medio de tantas matrices mediáticas y de la opinión pública, no se hace extraño que surjan también las llamadas teorías de la conspiración, Víctor, y por allá ha venido sonando lo que sería, ¿no?, el presunto objetivo de una guerra santa, que a su vez genere un gran cambio en el orden mundial tal cual lo conocemos y que de por sí ya hemos venido analizando en muchas ocasiones cómo se está transformando. Algunos hasta hablan de un gobierno mundial. Le pregunto, Víctor, ¿cómo se llega a este tipo de consideraciones, tomando en cuenta incluso los hechos que se han ido profundizando en los últimos meses, la islamofobia, la profanación de símbolos sagrados del Islam, la violación incluso al status quo de la sagrada mezquita de Al-Aqsa? Fundamentalmente porque hay un poder mediático muy grande que nos impone discursos. Primer discurso: todo estaba en paz hasta el sábado que los malos de Hamas atacaron Israel. Hombre, revisemos 75 años de ocupación, 75 años de ocupación. Entonces es muy complicado que después de demolición de miles de casas, del asesinato de miles de palestinos, de más de 5.000 palestinos actualmente detenidos en cárceles israelíes, vengan a decir que esto salió de la nada. Dos, el afán de hacernos creer que es una guerra religiosa, que tiene que ver es con Abraham y no con la ocupación, que es una pelea entre religiones y no una ocupación de un pueblo. Desconocen que el 15% de los palestinos son cristianos, desconocen que el gobierno de Israel ha también estigmatizado y perseguido y discriminado a los cristianos de diferentes religiones o a los beduinos que se encuentran en el territorio. Entonces lo que uno observa es que es un discurso muy bien elaborado. En el caso colombiano hay gente que, perdóneme lo informal, recién se desayunó de que allí hay una ocupación y entonces han salido a criticar al presidente Petro de que él no puede usar la palabra genocidio, que no puede usar la palabra apartheid, que no puede usar la expresión limpieza étnica. Resulta que hay libros, tratados, estudios por décadas que demuestran que estas palabras no solamente son necesarias, sino son las más justas para definir la situación. Y en Colombia, un país profundamente dominado por la doble moral, por la derecha, por el sionismo, nos vemos enfrentados a que llamar las cosas por su nombre es un delito. Entonces, ahí parte de lo que nos vienen haciendo creer es desviar en la discusión de presentarnos la resistencia palestina, que no es solamente Hamas, como han dicho grupos, nos la quieren hacer presentar como un problema de musulmanes y nos quieren hacer creer que Daesh, el Estado Islámico, que Al-Qaeda, los talibán y Hamas son lo mismo, porque ese simplismo mediático es muy fácil de vender. Y digamos que ha tenido bastante influencia sobre todo en la población civil o en parte de la población civil del mundo occidental. Luis Alfonso, fíjese que a la par de que el gabinete israelí precisamente ha utilizado esa balanza mediática de las grandes corporaciones a su favor, a medida que han pasado los días se escuchan más voces que apoyan a la causa palestina y alertan sobre las consecuencias de la masacre de los palestinos en Gaza, incluso desde el presidente de Irán hasta el propio presidente de Turquía,
Erdogan y hasta el propio jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien fue muy enfático al decir, y lo voy a citar, que algunas decisiones, haciendo referencia al régimen israelí, son contrarias al derecho internacional, agregando incluso, yo en este sentido agrego, las enormes marchas pro-palestinas que hemos visto de civiles en muchos países del mundo. Pero quizás, Luis Alfonso, ¿qué va a garantizar o cómo se puede garantizar que realmente esta respuesta de la resistencia marque un antes y un después de lo que va a venir en el futuro de la tierra palestina y simplemente no se quede en otro estallido más? Lo que lo va a garantizar, en primer lugar, es la movilización de los pueblos conscientes de lo que realmente está ocurriendo en Palestina desde hace 75 años. Yo creo que ese es el primer elemento. Es fundamental que los pueblos del mundo se movilicen, sigan movilizados. En Colombia, por ejemplo, ya se están convocando manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino y de repudio a la invasión del sionismo contra la población y contra el territorio palestino. El próximo viernes en la ciudad de Cali va a haber una importante movilización precisamente para expresar esa solidaridad y para expresar ese repudio a la invasión israelí y a la agresión, a la forma como el régimen sionista de Tel Aviv está masacrando al pueblo palestino, está destruyendo a Gaza, sometiéndolo al hambre, sometiéndolo a la sed, sometiéndolo a la destrucción y sometiéndolo a la muerte, en lo que constituyen crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad. Y en segundo lugar, creo que es fundamental, y yo insisto en eso, recoger la iniciativa que a nivel internacional y de manera muy valiente, lo considero yo, ha lanzado el presidente Gustavo Petro, quien se ha mantenido en su posición en el sentido de repudiar la invasión, de denunciarla y haciéndolo de tiempo atrás y ahora con mucho más rigor todos los días, trinando, fijando posiciones y enfrentando a la extrema derecha que quiere tender un discurso hegemónico, un discurso mentiroso, en el sentido de que los grandes responsables de todo esto son los mismos palestinos y de que la gran víctima es Israel. De modo que se trata de que los pueblos desmonten esa mentira, de que los pueblos sigan movilizados y de que desde los medios contrahegemónicos alternativos se inicie toda una ofensiva de información que contrarreste la hegemonía, porque eso no hay que desconocerlo, de la información proclive a justificar los crímenes de lesa humanidad del Estado sionista de Israel. Entonces estamos abocados a esas dos tareas. Movilización, resistencia y también pues información, sobre todo de esos antecedentes y de que lo que estamos viendo hoy no empezó el pasado sábado 8 de octubre. A ver, Víctor, ya estamos hacia la recta final del programa y de alguna manera pienso que ya respondió esta interrogante que le voy a hacer cuando en el primer apartado nos habló del fin, ¿no? O de esa pregunta de cuándo va a ser el fin de esa ocupación. Sin embargo, quiero reiterar en esto. Se habla de que para que realmente haya una paz duradera, los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a las resistencias, levantar por supuesto el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento a la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental, así como por supuesto alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras y el retorno de refugiados, y eso sin contar a Jerusalén al-Quds, que ambos consideran debe ser su capital. Pero si este pacto nunca puede ser posible, entonces ¿cómo terminará algún día el conflicto? A ver, es imposible borrar de la faz de la tierra 8 millones de palestinos. 2.3 millones viviendo en Gaza, alrededor de 1.7, 4 viviendo en Cisjordania y Jerusalén ocupada, y los millones que hay viviendo en campamentos de refugiados que los hemos visto en Líbano, en Jordania, en Siria. Aquí la pregunta es simple. ¿El sistema internacional va a seguir mintiéndonos en la aplicación del derecho internacional, sí o no? Esa es la pregunta central. Entonces la comunidad internacional tiene que plantearse. El debate grande está en que a nivel económico aparecen bloques como BRICS o el auge del G77 más China. A nivel social hay un gran descontento a nivel mundial frente a políticas de Estados Unidos. A nivel religioso, cada vez el movimiento ecuménico
que reconoce que es crítico se está dando en el mundo y por tanto lo que se está dando es un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, que no va a ser mañana ni pasado mañana, sino que tiene su tiempo, va a replantear necesariamente el compromiso que tiene Israel. ¿Cuál es el problema? Israel no quiere aceptar un Estado único donde todos sean democráticos, porque democráticamente perderían. Y dos, no quiere aceptar dos estados porque no quiere reconocer ningún territorio bajo el lado palestino. Así es. Esa imbricación que hay entre el mercado financiero, el mercado de los diamantes, por ejemplo, solo por citar uno, el sionismo internacional, lo que nos ha vendido Hollywood de que los judíos son eternamente víctimas y que los árabes son eternamente terroristas, pues ha creado una mentalidad que se está rompiendo. ¿Cómo podemos contribuir? Como decía mi colega en la intervención, el papel que tenemos acá es de educar, irnos a la historia, irnos a la geografía, irnos a la política, irnos a los mapas. Ojalá, yo invito a los que nos están oyendo, vayan. Yo viví en Jerusalén, trabajé en Gaza, que vayan y vean la realidad. Y sobre esa realidad de un muro de 800 kilómetros es que podemos hablar. Yo creo que es necesario educarnos y continuar ratificando por qué estamos del lado palestino. Y quizás justamente en eso que bien nos dice Víctor, en ese punto en el que se marque un antes y un después de lo que está aconteciendo ahora, para que en general esas personas que al principio decía se están desayunando, citando lo que dijo, pues conozcan realmente los antecedentes y la profundidad de lo que está aconteciendo hoy. Luis Alfonso, cito algo ya también para cerrar. Gaza nunca volverá a ser lo que era esto, lo llegó a afirmar el ministro de la Defensa israelí, y hace unas horas hemos visto que se han desplegado unos 300.000 soldados en la frontera con la franja. A su consideración y como ve el panorama ahorita, ¿se escapa en definitiva la expectativa quizás de un pronto alto el fuego? ¿Cómo lo ve? No va a ser fácil un alto el fuego próximo. El sionismo israelí está envalentonado, está herido en su amor propio, dijéramoslo así, porque se han considerado un ejército invencible. Han generado la matriz y el discurso hegemónico internacional en el sentido de que el ejército israelí es invencible, y resulta que fue duramente golpeado. No pudieron desplegar su famosa defensa antiaérea. Fueron atacados por todos los flancos, aéreo, terrestre, de tal manera que se sienten dolidos, y la venganza que han iniciado contra el pueblo palestino es atroz. De tal manera que los pueblos del mundo deben estar alertas frente a esa venganza. Lo primero que tenemos que abordar en este momento son las tareas de solidaridad con el pueblo palestino, que está siendo objeto de una brutal venganza, porque el ejército israelí, el Estado sionista, recibió un gran golpe y quiere vengar ese golpe con el pueblo palestino indefenso. Es el pueblo indefenso al que están masacrando. Acabamos de recibir la información de cómo la familia de un periodista fue masacrada, la esposa, sus dos criaturitas, sus dos niños, el periodista, ya habían sido asesinados otros 7 periodistas. Son miles las personas, los palestinos, que han sido asesinados en la venganza iniciada por el sionismo, por el Estado terrorista de Israel. De modo que la primera tarea de los humanistas, de los hombres buenos del mundo, de las mujeres honestas de este mundo, es la solidaridad con el pueblo palestino frente a la masacre que ha iniciado el Estado terrorista de Israel, y que querrá prolongar con la complicidad de mucha gente, incluso de gente que se dice progresista, que está asumiendo el discurso de las élites, achacándole la responsabilidad al pueblo palestino. De modo que esa es la primera tarea que tenemos hoy en el mundo, la solidaridad frente a la raza. Y una solidaridad, así es, está haciendo del pueblo palestino en Gaza. Así es, Luis Alfonso, y una solidaridad de hecho que ya hemos ido evidenciando, pues incluso desde países occidentales o hasta países con gobiernos que hoy están apoyando al régimen de Israel. Le quiero agradecer totalmente el análisis a ambos, Luis Alfonso Meny, también a usted, Víctor de Curria, y bueno, quedamos pendientes, Víctor, en otra oportunidad para poner también más foco, seguro el análisis nos los permitirá, en ese artículo que ha escrito a raíz de estos recientes hechos, la superioridad moral de los sionistas y de los filosionistas, así lo ha llamado Víctor de Curria, para quienes deseen pues buscar este artículo interesante para la reflexión
región. Que se encuentren muy bien ambos. Hasta un próximo análisis. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí el panorama. Lo cierto es que ¿cuántos inocentes seguirán cayendo víctimas? ¿Y hasta qué punto el extenso apartheid y limpieza étnica contra el pueblo palestino, certificado incluso por numerosas organizaciones humanitarias, va a durar? Respuestas inciertas. Mañana vamos a continuar desde Hispan TV y Detrás de la Razón con el foco en Gaza y las incidencias regionales e internacionales en torno al conflicto. Buena jornada.